Bienvenido a la clase. Ahora estamos en la lectura número 5, en parte número 1. Y ahora, por favor, le voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos en capítulo 2 y vamos a leer los primeros 16 versículos porque vamos a tratar en el asunto de la justicia de Dios, ¿no? Y la causa de Dios contra el moralista, el juicio de Dios contra el moralista. Y el mundo está lleno de un sinfín de gente que creen que son tan moral, aún mejor que el Señor mismo. En Romanos capítulo 2, note conmigo en versículo 1 al 16, dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensa en esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por lo instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, sino una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará a los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Estos primeros 16 versículos es uno de los pasajes que abarca diversos temas y se puede estudiar desde la perspectiva de cualquier de ellos. Es un excelente estudio sobre 6 cosas. Número 1, juzgar. 2, criticar a los demás. 3, el juicio de Dios. Y 4, la justicia propia. 5, el moralista. Y el 6, el legalista. También trata del juicio contra los paganos y responde preguntas que con frecuencia se hacen. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de esta pregunta. Y este es uno de los argumentos de un sinfín de personas que quieren discutir y arguir, y quieren formar una polémica, una controversia con esta pregunta. ¿Qué ocurrirá con los paganos, las personas que nunca han oído de Jesucristo? ¿Qué pasará con ellos, con la gente que nunca ha escuchado el evangelio del Señor Jesucristo, los que nunca han oído del Señor Jesucristo? No puede ser que Dios es justo si los permite a ellos ir al infierno porque ellos nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje. Y este es uno de los argumentos que se levanta y hasta la fecha hoy día siempre se nos está presentando cuando hablamos del evangelio del Señor Jesucristo. En este estudio intitula La causa de Dios contra el moralista. Si yo quiero hablar contigo porque usualmente son los moralistas que quieren levantar este argumento, y hay un sinfín de otros tipos de personas también. Hay 5 cosas que vamos a compartir en este estudio y vamos a correr, mis hermanos, con una tremenda velocidad porque hay mucho que se tiene que cumplir. 1.
el moralista, en cual se trata aquí en versículo 1. 2, el juicio de Dios es según la verdad. En otra palabra, la perfecta justicia, y eso se halla en versículos 2 al 5. Y 3, el juicio de Dios según las obras, recompensa o castigo eterno, y eso se halla de versículos 6 hasta el 10. Y 4, el juicio de Dios es sin discriminación, imparcialidad absoluta, y eso se cubre en los versículos 11 al 15. Y por fin, el quinto punto es el juicio de Dios será ejecutado por Cristo propio, ¿no? Y a través y por medio de su evangelio, en versículo 16. Vamos a tratar con la primera parte aquí en Romanos, en capítulo 2, versículo 1, por favor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, dice la palabra, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El moralista, mis hermanos, juzga a los demás y siempre anda criticando. Y el moralista, mis hermanos, ni se da cuenta que él va a ser juzgado a través y por medio de esa actitud. Ante los ojos de las Escrituras, el moralista es una persona que vive una vida moral y limpia, pero juzga a los demás porque no vive como él piensa que debe vivir. Es moral, cierto, recto, cierto, justo, bueno, decente y honorable. El moralista tiene valores, normas y principios firmes, es disciplinado y controla bien su vida. Él tiene un sinfín de buenas cualidades, mis hermanos, en cual son muy notables. Vive como todos piensan que debiera de vivir. Distingue lo recto de lo malo y vive de acuerdo con ello. Sabe cómo debe ser su comportamiento y así vive. Ante los ojos de la sociedad es exactamente como una persona debiera ser. Es un buen vecino, excelente, trabajador y proveedor y un ciudadano ideal, mis hermanos. Pero tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes y nótenselos aquí, por favor. Pero hay unos peros con el moralista. Número 1, el moralista juzga a los demás. La palabra aquí, que se traduce la palabra juzgar, aquí en este versículo 1, es la palabra krino, en griego, krino, K-R-I-N-O, y esa palabra quiere decir criticar, hallar faltas y condenar. Perdón, es una persona que anda buscando a criticar y a juzgar las faltas de otros y luego condenarlo porque él es tan bueno, ¿ves? Que para él nadie puede lograr los éxitos que él ha tenido en su caminar. Esta es la terrible falta del moralista. Note que toda persona se convierte en moralista cuando se constituye a sí mismo en juez de los demás. Y ese es el problema del moralista, en cual se trata aquí en versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando lo siguiente. 1, que vivimos por una regla que otras personas no respetan. 2, somos más morales que los demás. 3, somos mejores que otras personas. 4, somos superiores a otros. 5, somos más justos que nuestro prójimo. Y 6, somos más aceptables que otros ante Dios. A juzgar a otros hombres, decimos, yo soy justo. Él no. Yo tengo éxito, pero él fracasa. Note la actitud. Por lo tanto, él está diciendo, míreme a mí, pero ignoran a él. Acérquense a mí, aléjense de él. Estimenme a mí y despreciarlo a él. Apruébenme a mí y condénalo a él. Sean amigos conmigo y apártese de él. Ese es el moralista. Dicho en forma sencilla, juzgar a los demás, exaltar el yo y rebaja a los demás, ensalza el yo y humilla a los demás ante de los ojos de Dios. Y esto es completamente incorrecto. Es pecado.
en llenarse de justicia propia, de orgullo y arrogancia. Poner al yo como un moralista y se convierte en una persona dada a pasar sentencia y criticar. Note bien conmigo lo que él dijo en Mateo 7:1. A causa de esto le dice, y no juzguéis para que no seáis juzgados. En Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La segunda cosa, en segundo punto, es que el moralista, mis hermanos, es inexcusable. Y se condena a sí mismo porque hace las mismas cosas. Él falla igual que el hombre al cual está criticando. Dice en Romanos, mis hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente a la tentación la salida para que podáis soportar. Mis hermanos, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Número 3, ante los ojos de Dios, el pecado es una cuestión del corazón y de la mente, y no solamente un acto. El pensamiento y el deseo hacen a una persona tan culpable como si hubiera cometido el acto mismo. Dios sabe que muchos llevarán a cabo sus pensamientos si solo tuvieran el valor y la oportunidad. Eso es lo que le falta. Valor y oportunidad para ejecutar su capricho. Dios conoce el corazón, la mente y los pensamientos. El pecado, sea pensamiento en la mente o acto público, está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, el moralista, la persona que juzga, es tan culpable como la persona a la que está juzgando. Es por esto que no debe juzgar, criticar, ni hallar culpables a los demás. Tenga mucho cuidado. Él dijo en Mateo 7:3, dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? Ese gran 2x4. Este punto significa que los sistemas judiciales de los estados, mis hermanos, son ilícitos y ni que haya que dejar de ejercer la disciplina en familias, organizaciones o iglesias, mis hermanos. La Escritura enseña que los hombres deben ejercer tanto la justicia como la disciplina. Lo que las Escrituras quieren decir es esto: no tenemos que andar por allí criticando y hallando culpables y descalificando a otros cuando uno de nosotros falla. En cambio, debemos interesarnos y tratar de redimir y salvar a los que han fracasado. ¿Acaso no dice en Gálatas capítulo 6? En versículo 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Note bien conmigo en Romanos en capítulo 2. Y regresamos al versículo 2 ahora. Del 2 a 5, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacemos lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciarás la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación y de la revelación del justo juicio de Dios. El segundo punto, mis hermanos, es el juicio de Dios, mis hermanos. El concepto deformado del hombre es que el juicio de Dios, mis hermanos, el único Dios y verdadero, mis hermanos, es según la verdad. Y se le olvida eso. Él cree que por su propia conducta, comportamiento y actitud, que él no va a ser juzgado. No, mi hermano, cada hombre va a ser juzgado según la verdad de Dios, no la nuestra, no nuestra versión. El juicio de Dios es
está ejecutando con perfecta justicia. Esa es la justicia. Dios tiene una justicia que es perfecta. La palabra verdad, de la cual encontramos aquí en versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según que verdad. El juicio es según que la verdad. La palabra verdad aquí en griego significa verdadero en oposición a lo falso. Está bien claro. Significa lo que realmente es, lo que existe en realidad, lo que exactamente ocurre. El juicio de Dios es perfectamente justo, exactamente lo que debiera ser, nada más y nada menos. Su juicio está basado en 4 cosas, mis hermanos. Uno, en lo que realmente ocurre. 2, los hechos. 3, los sucesos reales. Y 4, lo que una persona es realmente en su interior y lo que la persona realmente hizo. En 1 Samuel, capítulo 16, en versículo 7, nos recuerda lo siguiente. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón, el corazón. Dios sabe la verdad, Él sabe toda la verdad y nada más, mis hermanos, que la verdad. Por lo tanto, Él juzgará según la verdad. Su justicia será perfecta, conformándose exactamente a nuestros hechos. Se conformará perfectamente a nuestras acciones. Note esto, tengo 4 puntos rápidos que compartir con ustedes. Note bien, 1, el moralista piensa que escapará. Eso es el pensamiento de él. Su ofensa es mucho mayor porque esto es como todos los demás hombres, pecador y destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, critica y juzga a aquellos cuyas fallas han sido descubiertas y denunciadas y piensa que escapará. Olvida que Dios le ve las partes más recónditas, mis hermanos, del interior del ser humano, y que Dios juzgará a los hombres no solamente por sus acciones, sino por sus pensamientos también. Por la concupiscencia de la carne, por la concupiscencia de los ojos y por la vanagloria de la vida. 2, el moralista piensa que Dios es demasiado bueno para castigar. Cuando piensa en Dios, piensa en las riquezas. 1, de la bondad, de su bondad, gracia y amor. 2, de la indulgencia, mis hermanos, su capacidad para refrenar, retener, abstenerse y de controlar su justicia. Y 3, de la paciencia de Dios. Soportar largo tiempo, paciente y tardo para juzgar el pecado. Pero cierto, Dios es todo esto y mucho más. Lo que el moralista no logra ver es que la bondad de Dios, mis hermanos, no es un cheque en blanco para pecar. No da licencia para pecar, no condona el pecado, no consiente el pecado y no pasa por alto el pecado. La bondad de Dios consiste en conducir a los hombres al arrepentimiento, no al pecado. Número 3, el moralista, mis hermanos, piensa que el hombre es básicamente bueno. Piensa que el hombre puede ser suficiente bueno para que Dios lo acepte. Él es tan bueno que Dios lo tiene que aceptar. Piensa que Dios mira lo bueno del hombre y dentro de cada hombre hay bien suficiente para que Dios lo acepte. El moralista piensa que la bondad de Dios acepta del hombre. Mira lo siguiente, esto es lo que él piensa en su cabeza, en su locura. Él está pensando que Dios lo tiene que aceptar. Número 1, las buenas obras que él tiene. 2, los buenos sentimientos que él trae. 3, los buenos pensamientos que él tiene. 4, la buena naturaleza que él lleva a cabo. 5, la buena conducta. Y 6, las buenas tendencias que él tiene. Por cierto, Dios se complace en cualquier bien que el hombre haga, pero aquí es donde huele. Pero lo que el moralista no ve, no logra ver, es la bondad de Dios es perfecta y la nuestra nunca será.
Él no puede aceptar, mis hermanos. Dios no puede aceptar, mi hermano, las obras imperfectas. No puede aceptar los malos sentimientos. No puede aceptar los pensamientos sucios. No puede aceptar la naturaleza corruptible, la cual es nuestra. No puede aceptar la mala conducta. No puede aceptar los deseos pecaminosos. Él no lo puede aceptar. Dios solo puede aceptar la perfección. Y como no somos perfectos, mis hermanos, es imposible presentarle lo perfecto. Ningún hombre es perfecto en naturaleza, pensamiento ni conducta. Por lo tanto, todos los hombres son inaceptables delante de Dios. Ningún hombre es suficiente bueno para mis hermanos, ¿para qué? Para ser aceptable a Dios. No importa cuán bueno sea. La bondad de Dios consiste en conducir al hombre al arrepentimiento, hacer volver a los hombres a Dios en busca de justicia. No consiste en declarar la justicia propia del hombre. Yo no tengo nada. Aún la Biblia dice, en Isaías dice que la justicia nuestra es como trapos sucios. El hecho de que Dios permite el arrepentimiento debiera estimular a los hombres, mis hermanos, a hacer una o dos cosas, mis hermanos. Uno, a confesar sus imperfecciones a Dios y además de su justicia propia. Y dos, buscar la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, el Señor. Note este pensamiento, que mucha gente piensa que Dios lo aceptará y que en el último análisis son suficientemente buenos y Dios lo aceptará. No imaginan que Dios lo rechazará, no, al fin y al cabo. Lo que no logran ver es que el juicio de Dios está basado en la verdad, pero la verdad de Dios. La verdad en cuanto a cuáles son los pensamientos y los motivos de la persona, de lo que hay realmente en la mente y en el corazón de la persona. El juicio de Dios está basado en la verdad de la naturaleza y la conducta imperfecta de la persona. Por esa razón, Él nos dice en Romanos en capítulo 1, dice en versículos 21 y 22 lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, note bien, no le glorificaron como a Dios, a pesar que lo conocieron. Y dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entremecido, profesando ser sabios, se hicieron que necios. Por esa razón dice en 2 Corintios en capítulo 10 en versículo 12, dice, porque no atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose con sí mismos, no son juiciosos. En Gálatas 6:3 dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El gran problema nuestro, que nosotros mismos nos engañamos. Muchos hombres proclaman, según Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice, cada uno su propia bondad. Y ese es el problema de la iglesia hoy día, que cada uno de nosotros estamos proclamando nuestra propia bondad. Pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bienvenido a lectura 5, parte 2, y vamos a regresar a la escritura que se encuentra aquí en Romanos en capítulos 2, en versículo 5. Hemos hablado de los primeros 4 versículos y vamos a llegar al 5º versículo con punto número 4. Donde él dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El punto 4 se trata que el moralista endurece su corazón contra el juicio de Dios y se niega a arrepentirse. Es uno de los grandes problemas, porque son tan buenos que él no ve ninguna necesidad de arrepentirse, porque él no puede ver el pecado en su propia vida. Él no puede aceptar el hecho de que uno no es suficiente bueno para que Dios lo acepte, y dos, la bondad y el amor de Dios siempre lo condenarían.
Él no puede aceptar que el amor, mis hermanos, y que la bondad de Dios y la justicia de Dios lo pudiera condenar. Porque Él anda con la mentalidad que su propia bondad, su propio amor, su propia justicia, su propia rectitud está al mismo nivel de Dios. Pero note la expresión aquí, en este versículo, donde dice justo juicio. Al fin del versículo dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí esta palabra en griego significa justo, equitativo, imparcial, dice correcto, dice exacto. El juicio de nuestro no es justo, mis hermanos, pero el del Señor es preciso. El juicio de Dios es un juicio que debiera existir, que debiera ocurrir y que ocurrirá, mis hermanos. En efecto, Dios debe juzgar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Puesto que es amor, debe poner reglas todas las injusticias de la tierra. Debe rectificar los errores y debe corregir todas las injusticias de los hombres, y debe juzgar ¿qué? A los hombres con un juicio justo y perfecto. Es una imposibilidad que tú y yo podemos tener tal tipo de juicio. Note también que la expresión que atesoras, es porque en versículo 5 dice esto: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. Esta palabra atesoras, que significa almacenar, mis hermanos, almacenar, amontonar, a reservar, almacenar, mis hermanos, a guardar, a amontonar, a reservar, a acumular. El hombre que endurece su corazón y se niega a arrepentirse, piénsese, mis hermanos, piense solamente en lo terrible en que es para el hombre, mis hermanos, rebelarse contra, mis hermanos, contra la bondad de Dios. El hombre se ve claramente, y este hecho es claro, mis hermanos, que él no se da cuenta de lo que está acumulando en su vida. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, él está ciego con su propia bondad, su propia justicia. Y él él almacena más y más la ira contra sí mismo para el día de juicio, y no se da cuenta de lo que está haciendo, mis hermanos. Tiene el glorioso privilegio de conocer la bondad de Dios y de oír la proclamación de su bondad cada día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No obstante, desprecia que la bondad de Dios, no quiere arrepentirse y rechaza la benignidad de Dios repetidas veces. Con su rechazo almacena ira contra sí mismo. El juicio de Dios será mayor contra él y en contra de una persona que nunca ha tenido el privilegio de oír la benignidad de Dios. ¿Por qué? Porque la norma, el estándar es más alto para él. En Lucas 12:49 dice, mis hermanos, fuego viene a echar en la tierra, y ¿qué quiero? Si ya se ha encendido. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos capítulo 2, vamos a leer de versículos 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego. Dice en versículo 10, pero gloria y honra y paz y todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Mira bien, en este punto número 3, estamos hablando del juicio de Dios, que es el único y verdadero. ¿Según qué? Está hablando de según las obras, según sus obras, según nuestras obras vamos a ser juzgados. El juicio será según las obras de la persona y será universal. Es parejo para todos, para todos. Mira lo que él dice en Proverbios capítulo 24. Dice lo siguiente en versículo 12. En Proverbios 24:12, porque si dijera ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones?
El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según qué, sus obras. Tú te puedes ser loco, mis hermanos, pero Dios no está loco. En 2 Timoteo 4:14 dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cada persona será recompensada eternamente o será eternamente castigada. Una o las dos cosas, mis hermanos. No habrá excepciones, nadie se escapará, incluye el moralista. Ahora bien, note que el juicio se basará sobre las acciones, mis hermanos, o las obras. Esto no significa que la fe no es necesaria, mis hermanos, porque la fe es necesaria. Por el contrario, no existe la fe sin obras, obras justas y aceptables sin fe. Las dos cosas empaginan juntos, mis hermanos. Las buenas obras, las obras que son verdaderamente de Dios, que agradan a Dios, son el resultado ¿de qué? De fe. Los hombres creen en muchas cosas diferentes en el mundo, a las que sirven y trabajan por ellas. Algunos creen y trabajan por la religión y trabajan por ella. Otros por clubes sociales, otros por organizaciones de servicio y otros por la humanidad. Lo que Dios pide de los hombres es que primero creen en Él y trabajan para Él, evangelizando a un mundo perdido y que está, mis hermanos, aprisionado en una necesidad desesperante. Cuando el hombre cree verdaderamente, mis hermanos, en Dios, trabaja para Dios. El problema es que muchos me dicen, yo creo en Dios, pero no hacen nada para Dios. Con tus hechos, tú me estás declarando lo contrario de lo que traspasa tus labios. En Santiago, capítulo 2, dice lo siguiente, en versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué? Esa fe está muerta, a pesar que tú lo declaras todo el tiempo. Dios va a recompensar o castigar a todo hombre conforme a sus obras, según lo que haya hecho con Dios por él. Hay 4 puntos. Número 1, habrá una maravillosa recompensa para los que hacen bien. Noten 3 cosas acerca de lo que hacen bien. 1, noten lo que buscan: la gloria, honra y inmortalidad. 2, note cómo él la busca el que hace bien. Dice, perseverando en bien hacer. La palabra aquí que significa estar firmes y constantes, soportar, perseverar, ser fiel y continuar. Porque es lo que está diciendo aquí en versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. No solo las empiezan, mis hermanos, no solo las empiezan, las comienzan, pero los terminan. No viven una vida inconstante, contradictoria, con altibajos, siguen haciendo buenas obras en forma constante. Y no cede en las dificultades, en los tropiezos, en la oposición. Soporta y persevera haciendo siempre el bien. Eso es la importancia. En Gálatas capítulo 6, en versículo 9 del Nuevo Testamento dice esto, dice, no nos cansemos pues de qué, de hacerle bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que dice bien. 2, habría un juicio terrible y severo contra el que hace el mal. El malhechor será juzgado por 3 razones. Miren lo que él dice. En versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. En otra palabra, todos, nadie se escapa. Mira estas 3 cosas. A, es contencioso contra Dios. El malhechor no le gusta lo que Dios dice, en consecuencia a la lucha contra lo que Dios ha hablado. Lucha, combate, batalla y pelea contra Dios. Se niega a doblar su rodilla bajo la voluntad de Dios. No quiere rendirse a la voluntad de Dios. Cuando trata con Dios, el pecador, mis hermanos, es contencioso. B, no obedece a la verdad. No importa cómo se lo pinte, ve y oye, conoce la verdad, llega al punto de saber que la verdad hay que cumplirla, pero se niega a hacerlo.
se niega a ser persuadido y no quiere creer, rechaza a Cristo, la verdad viva y la palabra de Dios, la verdad escrita, simplemente sigue su propia forma de vivir, conduciéndola y controlándola a su, mi hermano, antojo. Rechaza la verdad y se niega a creerla y hacerla. Hay un montón de gente así. Y se hace la injusticia. Hay gente así. Es una de las luchas que tenemos en esta, como digo yo, en esta época postmoderna en cuanto nos encontramos hoy día. Un ejemplo sencillo, hablando con las señoritas de la iglesia. ¿Cuántas de ellas andan con novios mundanos? Vienen aquí a la iglesia y vienen a la iglesia y levantan manos según adorando y alabando y esto y lo demás, mis hermanos, y pretenden ser piadosas, pero andan con novios mundanos en la calle porque creen que nadie la ve. Es cierto que yo no veo nada como pastor de una iglesia. Por tarde o temprano, ¿sabe qué? Dios lo descubre todo. ¿Ve? Ellos saben la verdad, pero rechazan la verdad. 3. El pecador, el malhechor debe ser juzgado y tiene tanto el juicio como el gentil. Ningún malhechor escapará, mis hermanos, no importa, sea judío, sea pagano, sea judío, sea gentil. Todo ser humano que hace lo malo sufrirá el juicio de Dios, será severo y terrible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque su juicio involucrará indignación, y ira, tribulación y angustia. Eso está bien claro lo que dice el Señor. Todo aquel que hace, número 4, todo aquel que hace bien será recompensado, sea judío o gentil. Ninguno que hace el bien será aceptado o pasado por alto. Mira lo que dice en versículos 7 hasta el 10 otra vez. Dice, vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ahora mira versículo 10. Pero gloria y honra y paz. Y a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Aquí tenemos dos lados de la moneda, mis hermanos. ¿Qué es lo que tendrán ellos? Porque según aquí, mis hermanos, nos dice lo que vamos a leer, tendrán inmortalidad, gloria, paz, vida eterna, honra, los que hacen el bien. Eso está bien claro aquí, mis hermanos. No vamos a confundir el asunto, ¿ves?, con otra cosa, porque yo creo que tú me comprendas que el Señor no puede ser engañado. Quizás tú me puedes engañar, quizás tú puedes engañar a tu pastor, ¿ves? Y eso yo no lo dudo, pero no puede engañar a Dios. El día de mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. ¿Qué pasa? Cruzando la calle te pega un carro. Y en tu estado de engaño te tienes que presentar delante del Señor. Número 4. Vamos a versículo 11 hasta el 15, por favor. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, mire bien, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos. Ahora, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. El juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad, sin mostrar favoritismo alguno. Dios no tiene favoritos, mis hermanos, y no es parcial, no favorece al moralista, no favorece al notable, no favorece al benevolente, no favorece el educado, no favorece el rico, no favorece el religioso, no favorece el honorable, no favorece el famoso. Ninguno de ellos. Dios no favorece a nadie en el juicio.
Todos los hombres están en pie de igualdad, mis hermanos, ante el juicio de Dios. Dios ama y cuida de todos, igualito, pero no tiene favoritos ni muestra parcialidad. Eso no existe. Por lo tanto, en el gran día del juicio, todos serán juzgados por la misma regla y por el mismo principio. Cuando yo le aplico la palabra de Dios a la vida de las personas, tengo que ser parejo con todos, y eso incluye a mi propia familia. Que me critiquen, que me condenan y que siempre andan hablando todas sus cositas detrás de mis espaldas. Y creen y saben porque estoy sordo en un oído que no lo escucho, pero está bien. Pero tarde o temprano llega a mi persona. Y es fácil para hacer todo eso. Pero Dios no tiene favoritos, ni yo tampoco. Tengo 3 puntos que compartir aquí. El hombre que peca sin la ley y el hombre que peca en la ley serán ambos juzgados los dos. Además, el pecado es la base del juicio. Aquí nos dice, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, en versículo 2:12, dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En ese versículo, mira, los hombres serán juzgados por el pecado. El hombre que peca sin la ley, que es la palabra anomos, es contra, nomos es ley. Mis hermanos, también sin la ley perecerá. La palabra que se traduce la ley es la palabra general aquí. Se refiere a la ley de Dios tanto en las escrituras como en la naturaleza. Por tanto, el hombre que no tiene la ley de las escrituras, si tiene la ley de la naturaleza, de todo modo será juzgado y será condenado. El hombre que peca en la ley será juzgado por la ley. Su juicio, y por cierto, será mayor porque tuvo todos los privilegios y las oportunidades que se puede imaginar. Por esa razón, vos recibirás la condenación mayor. 2. Los hacedores y no los oidores de la ley serán justificados. Dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No basta con tener la ley, esto es la palabra de Dios, no basta, mis hermanos. No basta de oírla y verla, no basta de poseerla y profesarla, no basta de entenderla y saberla, no basta proclamarla y enseñarla. Una persona debe ser hacedora de la ley, debe obedecer la ley y vivir de acuerdo con ella. La ley no fue dada para que quede en una estantería o sobre una mesa, y ni fue dada para oírla y obtenerla y obtener una sumisión verbal. ¿De qué te sirve si no la vas a llevar a cabo y practicar? Número 3. Los paganos tienen un triple testimonio, un testimonio que es suficiente fuerte como para llevarlos a Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que les da la ley, estos, aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos. Los hombres tienen su naturaleza, la naturaleza del hombre que habla fuerte y claramente, que señala hacia Dios. Note que dice exactamente el versículo aquí en 14 que acabamos de leer. Dice, 1, los hombres podían no tener la ley, en otras palabras, las escrituras. 2, pero pueden hacer la ley por naturaleza. Y 3, pueden ser la ley para sí mismos. Dentro de los hombres, mis hermanos, dentro de sí, un conocimiento instintivo del bien y del mal. Note eso conmigo. B, los hombres tienen su conciencia que dan testimonio de lo que es bueno y malo. C, los hombres tienen sus razonamientos y su capacidad de razonar que puede aprobar y desaprobar, excusar o acusarlos a ellos y a otros. Y por fin llegamos al versículo 16, donde dice la siguiente. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay 4 cosas que quiero decir rápidamente aquí. 1, se aproxima un día que es el día de juicio, y ese día ya está fijado, aunque tú y yo no conocemos ese día. 2, en aquel día serán juzgados los secretos de los hombres.
Todos los secretos serán revelados, los pensamientos y los actos realizados, según y conforme aquí en Romanos capítulo 2, versículo 16. 1. Todos los secretos en las tinieblas, todos los secretos a las solas, todos los secretos calladamente, todos los secretos en silencio, todos los secretos en secreto, todos los secretos detrás de las puertas cerradas. En Lucas capítulo 2, versículo 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 3. Jesucristo es aquel que hará el juicio. Él mismo, el Señor, nos va a juzgar. Aquí en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Él es quien, uno, ha obtenido el derecho de juzgar, puesto que obedeció perfectamente a Dios. Él es quien vivió una vida sin pecado y murió por los hombres. Y 2, ha experimentado la vida en la carne sobre la tierra y puede comprender y solidarizar con los hombres en sus debilidades. Eso está bien claro. Yo creo que tú lo comprendas bien. En Hebreos capítulo 2, en versículo 15 y hasta el 18 dice esto. En Hebreos 2, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no ocurrió a los ángeles, sino que ocurrió a la descendencia de Abraham, a la raza humana, y por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note bien, en Juan 5:22 dícelo ese, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él es el que nos va a llevar a nosotros a cabo en ese día del juicio en que Él va a compartir.